La batalla olvidada de Cutanda, donde Alfonso, el batallador, frenó a los musulmanes más extremistas. La Asociación Batalla de Cutanda se ha propuesto rescatar del olvido el combate, empezando por encontrar la ubicación exacta del campo de batalla. Según la leyenda, se dice que Alfonso I de Aragón venció a los musulmanes en más de 100 batallas, siendo la principal baza cristiana contra los almorávides. Antes de la llegada de los fanáticos almohades a la península ibérica, cuya expansión fue frenada en la celebérrima batalla de Navas de Tolosa, 1212, los territorios cristianos habían padecido otra oleada de extremistas del Islam un siglo antes, los almorávides. El imperio almorávide estaba vertebrado por unos monjes soldado procedentes de grupos nómadas del Sáhara, que abrazaron una interpretación rigorista del Islam y consiguieron trasladar su guerra santa al otro lado del Mediterráneo en el siglo XI. Viéndose cada vez más acorralados por los reinos cristianos, que en 1085 tomaron Toledo, los musulmanes andalusíes decidieron pedir auxilio a los curtidos guerreros almorávides, bajo el mando de su jefe Yusuf ibn Tasufin. Aquella decisión fue la perdición de los andalusíes moderados, y supuso para los cristianos un nuevo derrumbe de sus fronteras. Alfonso VI de León fue derrotado en la batalla de Sagrajas, cerca de Badajoz, el 23 de octubre de 1086, a manos de ese grupo de fanáticos que vestían con piel de oveja y se alimentaba con dátiles y leche de cabra como los legendarios fundadores del Islam. Después de esta batalla, los almorávides se alzaron como dueños y señores del sur de la península, obligando de nuevo a los cristianos a asumir una posición defensiva. En 1094, la conquista de Valencia por el Cid Campeador dio un respiro a los territorios próximos a lo que hoy es Aragón, pero la muerte de este provocó que en 1102 numerosas plazas pasaran de golpe al dominio islámico. La amenaza se cernía de nuevo sobre toda la franja mediterránea. El reino taifa de Zaragoza se subordinó a los líderes almorávides cuando vio comprometidas sus tierras por el rey aragonés Alfonso, el batallador, en un pacto con el diablo parecido al que ya hiciera el sevillano Al-Mutamid tras la caída de Toledo. En 1110, los almorávides entraron en Zaragoza en medio de los vítores de buena parte de la población. No en vano, en una demostración de que la expansión de los recién llegados perjudicó tanto a los cristianos como a los musulmanes moderados, Abd al-Malik Imad al-Dobla, pilar de la dinastía, el último rey de la taifa de Zaragoza, se replegó al castillo de Rueda de Jalón, donde se declaró vasallo del monarca Alfonso I de Aragón y de Pamplona. Solo el rey guerrero parecía capaz de interponerse entre los musulmanes más extremistas y los territorios cristianos. El 17 de junio, de hace 9 siglos, en un rincón del actual Teruel, se libró la batalla más determinante del reino de Aragón. Os proponemos un viaje al pasado de nuestra tierra para descubrir la olvidada batalla de Cutanda, a la que los estudiosos definen como las Navas de Tolosa de Aragón. Retrocedemos a la icónica fecha del 18 de diciembre de 1118, tras meses de asedio, el rey aragonés Alfonso I el batallador entra en la importante ciudad musulmana de Zaragoza. Como es fácil de imaginar, dicha conquista desarticuló todo el sistema defensivo de los almorávides en el Valle del Ebro, y el batallador no tarda en apoderarse de Tudela, Tarazona, y otras poblaciones del territorio. Alfonso parece imparable, mientras los almorávides avanzan en todas sus fronteras tras reunificar al-Ándalus, él les arrebata una de las principales ciudades. Y sin embargo, esta conquista no es tan definitiva como pueda parecer. Al igual que sucedió en Barbastro, Zaragoza se había conquistado gracias a la internacionalización de la campaña, proclamada cruzada por el Papa. Pero tras la marcha de los cruzados ultrapirenaicos, resultaba difícil mantenerlo ganado. Nada de ello parecía preocupar al tenaz rey aragonés. Arread vuestras monturas si queréis seguirle, pues ese hombre vive sobre la silla de su caballo. A la par que él avanza hacia el sur, empujando las fronteras del reino, avanzamos nosotros en el tiempo, hasta la primavera de 1120. Alfonso I ronda los 50 años, y, aún así, no se detiene.
Tras llegar de tierras castellanas, asedia la medina musulmana de Calatayud, una de las pocas que sigue resistiendo a su empuje. Pero para entonces su nombre ya ha llegado a Marrakech, la capital desde la donde Ali ibn Yusuf, el temido emir de los almorávides, rige su inmenso imperio. Inmediatamente el emir reacciona y manda recuperar Zaragoza para el Islam. Se consigue reunir un poderoso ejército con tropas andalusíes de los antiguos reinos de taifas y con contingentes almorávides, aquellos fieros guerreros entregados a la Guerra Santa. La imagen de aquella fuerza en marcha, integrada por tropas de Sevilla y Granada, de Valencia, de Murcia, de Lérida, Molina y hasta de bereberes de África, que jamás habían visto a un occidental, debió de ser sobrecogedora. A la cabeza, marchaba el famoso Ibrahim ibn Yusuf, hermano del emir, y allí por donde pasaba, atravesando la península con sus camellos, centenares de voluntarios sumaban sus pasos a la expedición. No sabemos en qué momento llegó a Alfonso la grave noticia, pero sí conocemos su extraordinaria respuesta. Al enterarse de que los almorávides se aproximaban hacia Aragón, ni se retiró a Zaragoza ni se quedó a esperarlos en la frontera de Calatayud. Sorprendentemente, movilizó sus tropas, levantó el asedio y marchó al encuentro del enemigo, internándose en territorio musulmán con unas fuerzas muy inferiores en número a las de Ibrahim. Si contaba, no obstante, con destacados aliados y viejos amigos de campañas pasadas. Destacaba la presencia de importantes personajes del otro lado de los Pirineos, como Céntulo de Vigorra o el obispo Guido del Escar. Uno de estos señores del Midi ya era muy conocido en Aragón, Gastón de Bearne, quien participase en la primera cruzada a Jerusalén y construyera las torres de asalto durante el asedio de Zaragoza. Pero nos sorprende especialmente la presencia de Guillermo, el duque de Aquitania, uno de los más poderosos señores de la época. El conocido trovador había venido a Aragón con 600 de sus célebres caballeros, movido quizás por las fabulosas historias que habían llevado a su tierra sobre Alfonso I. Y por supuesto, en la hueste cristiana cabalgaban junto al batallador señores aragoneses y navarros como Tizón o Fortún Garcés Cajal, dado que Alfonso, además de intitularse rey de Castilla, era monarca de Aragón y Pamplona. Finalmente, cabe destacar la presencia de Lope Garcés Peregrino, otro de los indispensables en la hueste aragonesa, y viejo ayo del rey. Probablemente, los almorávides alcanzaron Tirbal, actual Teruel, el 14 de junio, y durante la jornada ascendieron la sierra hasta el castillo de Alfambra, cuyo nombre, de origen árabe, evoca el intenso color rojizo de aquellas tierras. El día 16 de junio, el imponente ejército prosiguió su lenta marcha siguiendo ahora el curso del río Pancrudo. De forma lenta pero imparable, los almorávides se aproximaban más y más a Aragón. No llegarían a alcanzarlo. El 17 de junio de 1120, a la caída de la tarde, la vanguardia tendría a la vista la fortaleza islámica de Cutanda, capital de un iclimo distrito administrativo musulmán. Probablemente, el batallador estaba aguardándolos en algún rincón del valle. A día de hoy, 900 años después de la que, probablemente, fue la más decisiva batalla para el reino de Aragón, no se ha encontrado aún el campo de batalla donde se enfrentaron el ejército almorávide y la hueste del batallador. Pero seguramente, no hubo despliegue de ejércitos ni choques frontales de las distintas caballerías. Alfonso I, como buen estratega, sabía bien que en campo abierto el enemigo tenía ventaja, pues las fuerzas cristianas se encontraban en inferioridad numérica y carecían de la agilidad de la caballería ligera almorávide. Presentar batalla era exponerse a ser desbordado por los flancos y atacado por la retaguardia con fatales consecuencias. Eso fue lo que había ocurrido a Alfonso VI de Castilla en Sagrajas o en Ucles. Pero el aragonés no cometería los mismos errores. Él era otro Alfonso. Él pasaría a la historia con el sobrenombre de El Batallador. Seguramente, la batalla resultó de la iniciativa cristiana,
tendiendo una emboscada a los almorávides con su magnífica caballería pesada. El terrible envite desbarataría las líneas enemigas sin que tuviesen posibilidad de reacción, y entonces se produjo la desbandada. Aún en nuestros días, cerca del caserío de Cutanda existe el topónimo de las Celadas. Quizá fue allí la emboscada. Las consecuencias sí son claras, pues tanto cristianos como musulmanes dejaron constancia del trascendental enfrentamiento, una colosal victoria aragonesa. Alfonso no solo consolidó la conquista de Zaragoza y del Valle del Ebro, sino que abrió las puertas del reino a toda la tierra del Jalón y el Jiloca. Calatayud se incorporaría a Aragón una semana después de la batalla, el día de San Juan de 1120. Poco después, le seguiría Daroca. Buscando una batalla 9 siglos después. En fechas recientes, la Asociación Batalla de Cutanda ha planteado la posibilidad de resolver de una vez si realmente la zona conocida como La Celada es el lugar donde tuvo lugar la contienda. Sabemos de la dificultad de encontrar el rastro, ya sea en forma de huesos o de restos de armaduras, de algo que ocurrió hace 900 años durante aproximadamente un par de horas, pero creemos que merece la pena intentarlo. El valor arqueológico de una batalla de esa magnitud es inigualable. No hay apenas material conservado de un episodio militar de ese siglo, explica a B.C. Rubén Sáez Abad, historiador especializado en el campo militar y miembro de la asociación. Este grupo de aficionados a la historia militar nació originalmente para celebrar recreaciones del combate, aunque consideraron que la mejor manera de recuperar la batalla del olvido era desenterrando sus restos. Una de las razones por las que la batalla ha pasado inadvertida en la historia es porque nunca se ha hallado el campo arqueológico, recuerda Sáez Abad. Así, un pequeño grupo de arqueólogos, entre ellos Javier Ibáñez, se desplazó a la zona hace pocos meses a realizar un primer análisis. Las prospecciones superficiales han dado lugar a muchas evidencias, 4.200 piezas, entre restos de cerámica, fragmentos de huesos y elementos metálicos, pese a lo cual todos los esfuerzos se concentran en encontrar alguna de las fosas comunes donde habrían sido enterrados los musulmanes, así como posibles tumbas cristianas en los alrededores. La Asociación Batalla de Cutanda ha contado con la ayuda del Ministerio de Defensa para esta fase de la búsqueda. Una unidad de Pontonero desplegaron el pasado viernes, día 30 de octubre, sus sistemas de detección geofísica, georradar, y magnética en la tarea de intentar hallar restos materiales. En total, 5 soldados de la Compañía de Desactivación de Explosivos del Regimiento de Pontoneros de Zaragoza rastrearon un espacio de 800 metros cuadrados con 5 equipos utilizados habitualmente para la detección de explosivos enterrados para intentar localizar vestigios del combate.